Hola, hi, how's everybody? Today I'm going to talk about a very touchy subject to me, which is depression. Because I felt it, I still have it, it's part of me still. Hoy voy a hablar de algo que es muy cercano a mí, porque lo he vivido, lo he sentido, que es la depresión. And I'm going to bring it because many of my students had asked me to talk a little bit about depression. And that's why I'm bringing this to you guys. Okay, we're going to make something very short, right, and direct to the point. With some physiology, clinical physiology, to understand at least the base implication or the stimulation of this disorder. Trayendo un punto de vista fisiológico clínico de cómo se puede iniciar este estado de emoción, ya sea por cualquiera de las condiciones que ya tenemos previstas en la ciencia. So, con esto vamos a empezar. So, with this, we're going to start. First, I want to say that I have no conflicts of interest. All this information that I'm giving is because of educational purposes. Todo esto es para medios de información académica educativa. No tengo ningún conflicto de interés y esto no representa que yo estoy ganando algo con lo que estoy diciendo. They do not represent that I'm gaining something with in terms of money with what I'm bringing to you. This is just for educational purpose. Thank you very much. So 11 to 13% of the United States population have or will never receive antidepressants medications because there are just a few steps before we get into that. We do know that women are more like two times more predominant in depression than male. En los Estados Unidos, entre un 11 a un 13% de la población que puede estar con depresiones o ansiedades no maníacas, no necesariamente van a estar recibiendo medicamentos, ¿ok? Aunque sí se ha podido ver por estadísticamente de que la mujer es 2 veces más predominante en caer en esta clasificación de depresiones. The word dysphoria normally means that you cannot really cope with life. Okay, like you cannot really overcome sadness, feeling down. Okay, that your life means nothing. You know, and sometimes you get into suicidal thought that that may take you into that state of mind. Normalmente el término disforia usualmente representa la incapacidad de uno poder sobrepasar como otras personas te perciben, como tú puedes estar viviendo, es decir, que tú te sientes que la vida no te vale nada, ¿ok? Estás totalmente triste, tus sentimientos están en el piso, tú sientes que para nadie tú vales, ¿ok? Y hasta cierto punto puedes irte por la vía del suicidio, ¿ok? Desgraciadamente, hoy en día vemos siendo también con lo que le llaman gender dysphoria, ¿ok? Esa disforia de género, usual en el cual, por ejemplo, tú eres varón, pero tú te sientes mujer, o tú eres mujer, pero te sientes hombre y como la sociedad te percibe, eso te puede dar otro nivel de depresión y eso es entendible, ¿ok? Porque es difícil que tú te sientas otro ser y te percibas de otra forma y que la gente te mire de otra forma. La gente, mucha gente es mala, no entiende, no simpatiza, ¿ok? No busca el porqué de las cosas, sino que de una vez te pone un rótulo, un label, ¿ok? Gender dysphoria, which we could see that now more likely in people that through the gender, let's say if they are male, they see themselves as a female or they feel that they are female,
and a female, they see themselves that they are a male, or they feel like a male, you know, the opposite sex, okay, which also bring like a discomfort of coping, because the society, which is normally cruel, you know, don't understand this type of I don't want to call it mental disease, even though it is labeled as such in psychiatry, okay, or in psychology. But this type of unstable thought, you know, let's go there, okay, because I do respect and I do fear and I feel for these people that are not happy. Everybody's supposed to be happy and everybody deserves respect, regardless if they think they are right or wrong, okay. Y eso es lo que yo creo con relación a, a ese término de disforia, de cómo nosotros no podemos adaptarnos a ese feeling y sobrepasarlo. All right, so before we start, let me just give an introduction of what is the limbic system. When we talk about the limbic system, many of us, because they have the word system, believe that this is an anatomical place within the brain, meaning that we could see it. Primero, antes de hablar de la depresión, vamos a hablar de lo que es el sistema límbico. El sistema límbico, así como la palabra dice sistema, te da la impresión de que es algo anatómico localizado en una parte específica, en este caso del cerebro. Pero no es así. Es la combinación de varias partes dentro del cerebro, lo cual se interconecta y nos da a nosotros ese sentir de emociones, de pasión, de motivación, pero que está totalmente relacionado con nuestras emociones. So all these parts within the brain that are not in a specific location, but is that it is interconnected within the brain itself, is what they call the limbic system. But what I want to references within the limbic system is that the limbic system is the center of emotion. Emotions, like you know, what give you the inspiration to actually learn, the passion, the motivation, okay, which are two things that is required for you to actually learn, you know. But the whole focus of this is that this depression somehow or another have to deal with emotion, and that's what I'm bringing to you. Now let's give you a little introduction to the brain. We are seeing now a neat sagittal section through the middle of the brain. In another word, if we get the brain and we cut it in half, you are seeing it from a side point of view. What you see that is marked, it has a little line, it says corpus callosum. Corpus means body, callosum means big. That's the largest commissure in the central nervous system. I'm going to try to actually write on it. Let me see if I can. Yes, this portion here is the corpus callosum, and we're talking about the commissure. Now, what is a commissure? A commissure is a location where there are many nerve fibers that decussate or connect across the right and left hemisphere of the brain from the central nervous system. The corpus callosum is the location of either or more 300 million myelinated nerve fibers that link the right and left side of the brain. If there is a damage to the corpus callosum, the right side will not communicate with the left side, and the left side will not communicate with the right side, and that would be a mess because the brain will not know, will not balance, will not stereotype, will not feel, will not identify. It will be a total uncoordination of thought
and signaling. Almost all sensory information coming up through the spinal cord, as you can see here, the spinal cord here, this area coming up, okay, including sensory information from the eye, sensory information from the ears, okay, they all synapses at the thalamus. You see the thalamus here? And remember that the thalamus, okay, is where information is being related so that it could get back to the cerebral cortex. The thalamus is associated with the awakening center. It plays a role in our sleep when we are awake. The hypothalamus, as you can see here, is the center for homeostasis. This is where the temperature control center is located, as well as internal reflex center that plays a big role with maintaining internal balance or homeostasis. Everything is about homeostasis. The hypothalamus also is a control or is in control of the release of many hormones by the master gland, the pituitary gland, as you can see here, the pituitary gland right here. Now, in the back side or the dorsal side of the brain, we have the cerebellum, this little part here, or little brain, okay? These coordinate muscular activities, very complex muscular activities, like if you want to ride a bicycle, if you want to dance, if you want to play basketball, if you want to go into gymnastics, if you want to swim, anything that is very complex that requires musculoskeletal muscles coordination, it is regulated here. Driving a car, for example, also. If there is an injury to the cerebellum, there is an impaired ability to carry out all of this complex activity. The lowest part of the brain, which is also known as the spinal cord, once again, I'm going to highlight here the spinal cord here, all this area going down, all right? It is composed, or we could subdivide into midbrain, the pons, and the medulla oblongata. And when we talk about that, we're talking about actually the brain stem, as you can see here. So we have the brain, the pons, and the medulla oblongata in this area here. And why is this good to know? Well, all the motor command initiate from the midbrain. Involuntary motor commands goes downwards to the somatic motor neurons of the spinal cord. And what is the pons? Pons is related to the cerebellum. That is something very good to know, okay? Now we have what we call is a gray matter of the spinal cord, in which we have the dorsal gray horns, which is the location of where sensory nerve fiber synapses onto interneurons. But I'm going to move a little bit back so I could show you what I'm talking about. This section that you see that it says white matter, I'm going to again write it down. I'm going to mark it here, white matter, and you also have gray matter. You see that? And we have number 1, 2, and 3. This is very good to know, okay, because this is within the spinal cord. And as I was saying, the dorsal gray horn, okay, horn, look how they look. See? Horn, dash, a horn, okay? Now, is the location where sensory nerve fibers synapses into interneurons. And remember that these sensory neurons come from this area, from the outside, afferent, they go inside. Then we also have the ventral gray horn. This part over here is the ventral part. This here is the ventral part. All right. So again, this will be the dorsal, and this will be the ventral. Okay. Now the ventral gray horns is the location of somatic motor neurons, cell's body. Gray matter surrounded by white matter.
Okay, so if you look the gray matter, all this white thing that we call here white matter, that's what surrounds, okay, the gray matter. Okay, now ganglion is the name we give where the cell body of a neuron is located outside of the spinal cord or the brain. And this is the ganglion here, okay? This is what we're talking about, okay? So I'm going to show you that from these sensory neurons, and as you know, we have three types of neurons or brain cell. We have sensory, we have motor, and we have interneuron. So as we start sending signal as part of homeostasis, okay, it goes inside, is processed, and then it goes out to the effectors where an action or an stimulation will occur. This is going to show us specifically when we have an electrical activity, when we have a reflex happening, or when we don't have anything happening, like when we have brain dead. So as a simplification from the previous slide, okay, limbic system is completely related to the thalamus, the waking center, principle, the center of emotion. So en el slide previo que lo hice todo en inglés, okay, porque es un poquito más complejo, okay, se me pasó, se me olvidó que tenía que hacerlo bilingüe. Pero lo que te quiero decir con esta parte de aquí es que el sistema límbico está totalmente relacionado con el tálamo. El tálamo es el lugar que nos deja a nosotros darnos cuenta de que estamos reconociendo lo que nos rodea a nosotros. Es quien nos dice a nosotros o que nos manda una señal a la corteza cerebral de que algo está sucediendo, de que estás entendiendo, de que estás viendo. Es como el vicepresidente diciéndole algo al presidente. El sistema límbico, hay algo que se llama el corpus callosum. El corpus callosum es como un centro. El corpus significa cuerpo y callosum grande. Es un centro donde bastantes neuronas, ¿okay?, entran en contacto y a eso se le llama un commissure. Ese commissure, porque está lleno de neuronas sensoriales, son las que permite que el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro puedan tener una comunicación directa. Si hubiese un trauma en la parte del corpus callosum, pues ya por esta parte tal vez lo que el lado derecho está supuesto a recibir del lado izquierdo no lo recibe o viceversa. Eso se le llama decusación, no sé si lo digo en español bien, pero el decusate, decusar, vamos a ver, ¿ok? Es como si fuera que el lado derecho va al lado izquierdo y el lado izquierdo va al lado derecho. Eso es algo importante para saber eso. Independientemente de que todo tiene que ver con las emociones. So, si nosotros nos sentimos triste, si nos sentimos alegre, si nos sentimos con rabia, si nos sentimos muy amargado, esto va a mandar una señal al tálamo y el tálamo normalmente manda una señal a la corteza cerebral y empieza a reaccionar haciendo una serie de eventos para que tu cuerpo pueda de una forma u otra cope, alcanzar, lidiar y relajarte. Por eso muchas veces, cuando uno está en un estado depresivo, de tristeza, uno lo que quiere es muchas veces dormir. Y eso es una reacción natural de nuestro cuerpo. Okay, there are two types of depression. One that is called reactive and the other one that is called endogenous. Okay, but before we get into the type of depression, okay, let's talk about anxiety, because anxiety somehow or another have something to deal with depression, kind of. In anxiety, the person normally gets impatient about what's going to happen. Like if you're gonna get a test, you get nervous, super nervous. Like you're gonna take a plane, you also get super nervous.
you're trying to anticipate things that that you don't have control over. So that's normally what's anxiety. Anxiety is like more like emotional distress from what is yet to come. So, en lo que estamos hablando de la depresión, vamos a hablar de dos tipos de depresión, reactiva y endógena. Pero antes de hablar de esto, existe lo que se llama la ansiedad. Y la ansiedad es un tipo de distrés emocional hacia lo que va a pasar, al futuro. Y en contrario, la depresión es al contrario, algo que pasó. Eso lo vamos a hablar más hacia adelante. Cuando tú tienes una ansiedad es porque, por ejemplo, te estás anticipando y tienes un estrés porque viene el examen, porque tienes que ir al médico, porque tienes que tomar un avión, algo que va a venir y que te da a ti un estrés emocional, el cual tú estás nervioso o nerviosa, por decir. Pero vamos a hablar más de la depresión. Pero antes de todo, recuerda que estaba hablando, y voy a decir otra vez, que el no dormir, ¿ok? Te lleva a la depresión. ¿Por qué? Porque al no dormir reduce melatonina, niveles de melatoninas, neurotransmisores. Y esto, desgraciadamente, cuando uno está en la luz, ¿ok? Hay menos melatonina. Cuando está más oscuro, el cuerpo produce más melatonina. Pero hay un circo circadio para este tipo de sucesos, de producciones y de balances internamente. So when we don't sleep, we, in the proper timing, let's say, as I'm going to explain in the few slides, the circadian rhythm, darkness will actually motivate you or me in the production of melatonin. That's when we are going to sleep. But if we are exposed to the light, we have less melatonin production or stimulation in our brains or neurotransmitters. Now, that also will lead to an stress that will alter somehow or another genetic factors. It's already well studied that genetic factors, which we're going to talk about later on, okay, are very linked to a type of depression disorders. Okay, why? Because stress will stimulate genetic factors abnormalities that will take the patient into a vulnerability that it cannot cope with something, and that will lead the patient into depression. At the same time, not sleeping will not allow you to somehow or another has cell plasticity or neuroplasticity. Molecules in the central nervous system signals the pathway to regulate cellular plasticity, like fixing our own cells. Okay, nosotros tenemos lo que se llama la plasticidad celular, el cual de una forma u otra moléculas estimulan el sistema nervioso central para mandar señales para activar este proceso de restaurar la plasticidad celular, es decir, la renovación, el regular, el restablecer lo que esa célula estaba haciendo que ya no hace, por ejemplo. ¿Ok? So, vamos otra vez diciendo que los genes, los factores genéticos, cuando hay anomalías, okay, van a bajar el factor de crecimiento. Al disminuir los factores de crecimiento, pues ya tú sabes que tu cerebro puede caer en un espacio de depresión. El incrementar o bajar los niveles de neurotransmisores también te pueden llevar a que la serotonina, a que nosotros no tengamos ese nivel que nos deja a nosotros estar balanceado con el mood, con el modo de estar, el modo de ser, ¿ok? So, muchas veces la depresión no tan solo viene por algo que es reactivo, algo que nos pasó, sino por problemas de neurotransmisores. Okay, so now let me just bring to you how good is or why the body send you into the sleeping mode. It is amazing. In those like me that we are in the healthcare
feel, okay, we suffer more this part of the circadian rhythm or circadian system, in which we don't fall asleep at the time that we are supposed to go to sleep. Ahora vamos a hablar un poquito de qué tan importante es el dormir, y tal vez una de las razones por el cual nuestro cuerpo nos manda una señal para dormir cuando estamos en ese estado depresivo o estado de un desbalance emocional. Y es que con relación a lo que estamos trabajando o lo que estamos de una forma u otra link en la parte de salud, ya sea en educación, ya sea por trabajar en el hospital, en una clínica, en un laboratorio, pero trabajando en el área de la salud, ¿ok? Estos son los individuos que mayormente sufren de este patrón normal de ir a dormir temprano, y por ende esto saca de ciclo lo que se llama el tiempo circadio, o lo que lo conocemos como el tiempo de 24 horas, circadian, el ritmo circadio. No sé si lo digo bien en español, perdónenme, ¿ok? Y esto tiene mucho que ver porque nosotros, lo que nosotros tenemos normalmente durmiendo es de 7 a 9 horas. Es lo que deberíamos estar nosotros durmiendo, ¿ok? Diario. So daily we're supposed to be sleeping between 7 to 9 hours, you know? But normally that doesn't happen to anyone that is in the healthcare field mostly, okay? Normally, it's been estimated that 30 to 40% of healthcare workers, okay, fall asleep, okay, not within this category, okay? Meaning that they sleep or we sleep under 7 hours. So, de un 30 a un 40% los trabajadores de salud, ok, uno duerme menos de 7 horas. Es decir, que nosotros ni siquiera podemos dormir bien para arreglar este ritmo circadio. And why do we need to know this? Well, if we fall asleep around 9 o'clock, before 10 o'clock, you are going to stimulate your immune system to produce chemicals mediators of inflammation like interleukins, all right, that will be activating the antigen presenting cells. And these antigen presenting cells are going to be like police officers looking around, you know, trying to see if there is any intruder, you know, and because of that, if they found, they will engulf, they will phagocyte them. They will produce cytokines, you know, and it will actually be in the protective mode of your cells, so while you sleep. So en lo que uno duerme, el sistema inmune se activa cuando uno se duerme temprano, antes de las 11 de la noche, de las 10:30 de la noche. Y al activarse empieza a producir sustancias mediadoras de inflamación, como las interleuquinas, ¿ok? Que van de una forma u otra a fagocitar, a matar, a buscar cualquier partícula extraña que no deba de estar en nuestro cuerpo, activando lo que se llaman las células presentadoras del antígeno, que es lo que nos ayuda a nosotros a defendernos. Son lo que nosotros estamos durmiendo en este tiempo de hora, estamos estimulando nuestro sistema inmune. The problem is in women's that this rhythm is more affected is because women, in contrast with men, women, they have to cook, they have to feed the kids, us, okay? It's not that they have to, normally they do, even though that today's day is not that much of the case, but the majority of the case before was like that. It's still today, but not as much degree as before. That her duties or her task or what she have to do every day, not only in the house, but also working for herself. Women are too strong. Women are the best there is. Women, my goodness, I mean, you have to empower, you know, that beautiful being that God created, because we cannot do that. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios por la creación de la mujer, claro que sí, porque ella es un ser muy fuerte, aparte de las tareas de la casa. Óyeme, cocinar todos los días, limpiar a cada rato,
hacer diferentes menús, trabajar en lo personal y trabajar en cada uno de los hijos y del esposo no es fácil, ¿ok? Y aparte de eso, cuando tú llegas de trabajar, ella sigue trabajando para ti, para hacerte sentir mejor. Y después que tú te acuestas, te bañas, entonces es que ella se va a acostar después que acostó todos los niños y te arregló todo lo de mañana. A veces a las 10:30, a las 11, a las 12. Por eso en ella, en la mujer, tenemos nosotros una prevalencia mayor de este ritmo circadio que no está entre el horario que ella debería estar para dormir. Y por eso muchas veces ella sufre más de este problema, no tan solo de depresión, ¿ok? Independientemente de otras causas, sino también de el desorden del sueño. So probably because of that, besides all the others, genetic factors or event that occurs in a woman's life, okay, is maybe the predisposition why females are more prone to be in a state of depression or even to be out of the circadian rhythms, you know. And once again, we have to basically clap to God for that wonderful being that He gave us, you, woman. All right, guys, let's see what we call the sleep charge. Okay, we are gonna just talk. We're gonna just talk about the slow wave sleep pattern. We're not gonna talk about the REM. You know, the REM is associated with when you're dreaming. But at this moment, we're gonna go just into the slow wave sleep pattern. Now, which normally start around 10 o'clock. Okay, so if we go to sleep around 10 o'clock, the body will be producing growth hormone. Growth hormones, in terms of kids, of young adults, it is linked with juvenile, like with feeling great, looking young, you know, the skin looking radiant, you know, very, very energetic. All right. So, normalmente este cuadro que vemos aquí es el cuadro asociado al sueño. No vamos a hablar en el sueño tenemos dos partes, vamos a decir, la parte de ondas lentas para dormir y la parte rápida. La parte rápida es la que está asociada con los sueños, ¿ok? Lo que llaman el REM, REM. Pero yo voy a hablar del slow wave pattern, de la onda lenta para dormir, el cual usualmente empieza a las 10 de la noche, 9:30, 10 de la noche. ¿Y por qué hay que traer esto a correlación con lo que estamos hablando? Porque es aquí en donde empieza a producirse la hormona de crecimiento. Y la hormona de crecimiento está asociada en la juventud, en los muchachos, ¿ok? Con la fortaleza, con el sentirse bien, con verse la piel brillosa, verse bonito o bonita, el pelo mejor, brilloso, ¿ok? Y con mucha fuerza y mucha energía. And then, this growth hormone not only serves as an stimulation for all the things that I already said, but also stimulate the immune system to produce interleukin-1. This interleukin-1 will in charge initiate a signal to the antigen presenting cells like the CD4, like the T1, which actually will be going around looking for anything that is not supposed to be there. And therefore, if they found something that is not supposed to be in our body system, they will fight it off. So that is the reason why before 12 o'clock, let's say between 10 and 1 o'clock, this pattern, if you go to bed before 9 o'clock, before 10 o'clock, you will take advantage of what the body has to do itself to homeostasis one, you know, wise, meaning like proper balance itself. Taking into the account of protecting you, of making your body less stress and heal your body faster. So, de esa misma forma, si nosotros ya nos dormimos, ok, entre 9 a 10 de la noche, entre las 10, vamos a decir, a la 1 de la mañana, es el espacio en donde
no tan solo las hormonas de crecimiento van a estar producidas y va a darte todo el beneficio que ya hemos hablado, sino también que va a estimular el sistema inmune produciendo las interleuquinas, ¿ok? Y estas interleuquinas van a asociarse y van a mandar una señal a las células presentadoras de antígeno, como la CD4, como la T1, para que éstas puedan estar merodeando, identificando si hay algún cuerpo extraño, fagocitarlo, matarlo y defendernos. So, entre la hora de las 10 de la noche a la 1 de la noche, a la 1 de la mañana, es la mejor hora porque tu cuerpo está específicamente pasando por ese ciclo de producción de hormonas, de estimulación del sistema inmune y te ayuda a ti a mejorar y que cuando te levantes por la mañana tengas esa energía fuerte. But the problem is that if we come home, right? And when you come home, your room is very light, it's very bright. There is a lot of light in your room. That is sending a signal to your brain that you still need to have more energy, and that's going to start disrupting the circadian rhythm. So therefore, your brain is not going to send you into the sleeping mode. So nighttime, dark, is associated with sleeping, and bright, like the day, is associated with energy. So your brain already have that memory, and that's what we call the circadian rhythm. So as soon as you go home, try to put everything dark, when you're ready to fall asleep, of course, but also leave your windows open so that around 5 o'clock in the morning, 6 o'clock in the morning, or 7, that sun, those light comes in and stimulate your brain, and your brain will start giving you those energy so that you could have the impetus, the strong, the force to start the new day with a lot of energy. If you do this, you will see that you will catch on that circadian rhythm, and you will see that you're going to start sleeping better and feeling much, much better. So, si nosotros podemos empezar a recrear de que cuando está al oscuro ya uno empieza a dormir, porque eso es lo que es normal usualmente, y cuando llega la luz, porque es el día, uno está con fuerza, pues vamos a repetir eso en el cual entre 9 de la noche hasta las 10 ponemos el medio ambiente de nuestro cuarto donde estamos durmiendo, no con televisión, no con radio, oscurito, ¿ok? Pero que la ventana esté abierta, porque si la luz de la mañana a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 7 del sol entra, pues para que tú te sientas estimulado y esto el cerebro mande información de que tienes que estar más fuerte, más vivo, más despierto, con más energía. Y esto te va a ayudar a volver a caer en tu circo, de este circo circadio, de poder dormir y de poder tener una respuesta inmune y a nivel hormonal de balance propio. En otras palabras, si nosotros nos acostamos antes de las 10, nos tratamos de enfocar en eso, ya verás que dentro de un tiempecito, tal vez 2 semanas, tal vez 3 semanas, tú le coges el ritmo y ahí empiezas de una vez específicamente a empezar a balancear ese ritmo circadio. Okay, so when we talk about genetic factors, okay, we talk about vulnerability genes or resiliency genes. It is said that around 40% of individual has depression with predisposition to genetic factors, which I'm going to talk about it in a few slides when I start talking about genes and chromosomes. Okay. There is also another theory about neurotransmitters. Like, for example, we know that serotonin levels somehow affects the mood, the anxiety, the compulsive disorders. We know that dopamine level affects the motivation and pleasure. We know that norepinephrine will actually engage in the energy production. So in reality, all these things together match or gears us into a response in which our body may cope with that depression mode or may not. And when it may not cope with it, that's when our body, or we need to go and turn into a specialist or a professionals so that we could really get either treated from neurotransmitters, from medications, okay, for antidepressants,
or we could have some other therapies of actually going back to the original problem that happened in the past. Because remember, depression may happen because something happened in the past, like a loss, and that loss was so deep that I cannot overcome that, and I cannot cope with that. And now everything from my personal point of view breaks down. I cannot move forward, and that takes a lot of time of not only therapeutic visit to a specialist, but also medications. La depresión puede tener el factor genético. Un 40% de individuos en los Estados Unidos sufren de este tipo de depresión, el cual lo podemos clasificar en genes vulnerables y genes que son no vulnerables. Es decir, que cuando una persona siente que perdió algo, ¿ok? Y le afecta más que a otra persona, ahí se llama vulnerabilidad, ¿ok? Desgraciadamente hay personas que pasan por algo y lo entienden, lo reconocen y no le da tan duro. Ese es el resiliency genes, ¿ok? Pero aquella persona que es muy vulnerable, que le tocó duro y no puede sobrepasar, ahí es donde viene el problema del estado emocional. También hay una teoría de neurotransmisores en el cual los niveles de serotonina tienen mucho que ver cómo uno se siente, con la ansiedad, con el estar obsesivamente compulsivo o reactivo a cosas. Los niveles de dopamina tienen mucho que ver con la afección del sistema límbico, con la motivación, con el placer. La norepinefrina también tiene que ver mucho con el nivel de energía. Todo esto llega de una forma u otra a nivel bioquímico o a nivel endógeno nuestro, ¿ok? Llevándonos a lo que estamos viendo, a los niveles de depresión. Now, when we talk about neurochemical imbalances, such as dopamine, norepinephrine, serotonin, melatonin, for example, okay? People, once we found out that that's what it is, people will have to be in medication for the rest of their life because somehow or another, your neurons, your brain cells are not producing it for whatever reason. Now, what happens is that when somebody's depressed, normally they want to be alone, and they want to fall asleep. That's like a reaction of the body trying to balance that state of mind or state of mood. Okay, but there are also when people are in a manic state, that they want to be on your face, they want to be moving, they want to be the center of attention. But at the same time, there is also something that is known as bipolar. And bipolar is the combination of this, in which you are depressed, but at the same time, you are in a manic state. You have mood swings, like you could be very cool now, and suddenly you are very irritable. Cuando estamos hablando de balances o no balances de neuroquímicos, de neurotransmisores, como es la dopamina, el norepinefrina, la serotonina, la melatonina, por ejemplo, por decir, ¿ok? Normalmente el paciente va a estar tomando medicamentos por el resto de su vida, ¿ok? Hay circunstancias por el cual cada vez que tú estás en un estado de depresión, lo que normalmente tú quieres estar es solo y durmiendo. Esa es la forma como el cuerpo trata de relajarte. Eso es increíble. Pero hay otro estado que se llama un estado maníaco, vamos a decir, ¿okay? En el cual esa persona está eufórica, muy contento, muy en la cara tuya, está que quiere ser el centro de atención. Pero también tenemos el bipolar, el cual tiene esa irritabilidad espontánea. De un momento está bien nice y de otro momento se irrita. Se pone muy tenso, se pone muy agresivo en la parte de acción, de comportamiento, pero también cae depresivo al mismo tiempo. A esto es lo que le llamamos un desorden bipolar. Okay, guys, so now we are going to talk about specifically neurotransmitters, these chemicals that create a biochemical reaction or that initiate a biochemical reaction.
This is a brain cell, okay? Interneural cells, okay? And they normally produce action potential like this. This action potential will actually stimulate the synaptic knobs to produce or to release neurotransmitters like acetylcholine. Acetylcholine is a combination of two things, okay? A choline and an acetyl. So our body has enzymes that unite them, and our body also produces enzymes, our brain cells also produce enzymes that break them apart. Why will they be broken apart? Because if the biochemical reaction that these neurotransmitters initiate, it will stay forever. Like for example, if I need to have your heart rate fast because of whatever reason, if that neurotransmitter is continuously initiating that stimulus, your heart will never relax. So the body knows up to what time or what frequency that medication, that neurotransmitter, that molecule could be in the body, produce something to block it apart, and it goes and recycle it again. It is amazing. So, en las fibras nerviosas, en las células nerviosas, nosotros tenemos lo que le llaman potencial de acción. Esa cosita, esa flechita verde que yo estaba poniendo anterior, ¿ok? Esa lo que hace es que de una forma u otra ayuda a la producción de neurotransmisores. Esos neurotransmisores, como por ejemplo el de acetilcolina. Acetilcolina es la unión de dos sustancias, ¿ok? Colín y acetil. Entonces, nuestro sistema nervioso central tiene la propiedad de que estas neuronas puedan producir enzimas que puedan no tan solo unir estas dos moléculas, o también enzimas que la puedan romper. ¿Y por qué se hace esto? Bueno, porque de una forma u otra, si el cuerpo necesita, por decir, que el corazón esté latiendo rápido, él va a crear algo que inicie esa reacción bioquímica para que el corazón esté latiendo más rápido. Y de una vez ya haya tenido el beneficio que el cuerpo quería, pues tiene otra enzima que bloquea esa enzima, la rompe para parar esa acción que estaba haciendo. Es increíble cómo trabaja esto. Y así es como se usan los medicamentos. Le damos nosotros medicamentos que acelera el proceso de ya lo que estaba ocurriendo, o lo bloquea lo que estaba ocurriendo para que no siga pasando. So, and this is how drugs really works. The drugs will go into you, and they will either stop what was already happening, or they will initiate to a higher rate what was already happening. And that's how drugs works in our body. They don't do nothing new. They just initiate or stop what was already happening, or slow down what was already happening. So in the case of dopamine, for example, okay, that you see that when we have a deficiency in dopamine, there are patients that come with Parkinson's disease. All right. So if we increase the dopamine level, we decrease that unwanted motion or reflex that the person does. So, en el caso de dopamina, para que tengan una idea, cuando tenemos los niveles bajitos de dopamina, pues empieza el paciente a tener unos movimientos incontrolables, ¿ok? Que le llamamos nosotros Parkinson, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es que le damos dopamina a más cantidades para que esto pueda reducirse. Usualmente se le llama el dopa. So normally this is known as L-dopamine, the drugs, okay? So this is how we use medications to either slow, stop, or accelerate something that was already happening, and therefore our body will be reacting to a much better state. First, let's understand that before we go into any given medication, we want to go through a physiological state, like promoting exercise, because when we promote exercise, there is a release of endorphin, which make you feel like nice, happy, right? And that will also increase your body temperature, like when you go to the sauna or when you go to the steam room, okay? And that will improve blood circulation. And when you improve blood circulation, you bring oxygen
in nutrients. Therefore, any process of inflammation will start to go down. Also, diet is very essential. We know how bad sugar is. And once again, if these things don't work, then we go into psychotherapies or we go into medications. Uno de los acercamientos primero que queremos hacer en el tratamiento de depresión, ¿ok? Primero empezamos en la parte fisiológica con ejercicios, porque sabemos que cuando hacemos ejercicios está la producción de endorfinas y eso te hace sentir bien contento, bien nice. Esto incrementa la temperatura. Cuando tú entras al sauna hay beneficios grandísimos del steam en tu cuerpo. También incrementa la circulación. Al incrementar la circulación, hay una gran cantidad de oxígeno y nutrientes en el cuerpo y esto reduce los niveles de inflamación que puede existir en el momento. También va acompañado de una buena dieta, el bloquear los carbohidratos, los azúcares, ¿ok? Porque ya sabemos lo malo que son las azúcares. Y de ahí entonces nos iríamos a tratamientos psicoterapéuticos o medicamentos para tratar de reducir o aliviar lo que está ya ocurriendo en nuestro paciente. Okay, guys, so when we talk about pharmaco, we're talking about drugs. When we talk about dynamic, we're talking about motion, movement. So there are medications that block monoamine oxidase. And by blocking monoamine oxidase, like my first son, his name is Mao, okay? By blocking Mao, that will allow MAO, that will allow an increase in serotonin levels, an increase in norepinephrine levels, an increase in dopamine level. These will increase the central nervous system and to stimulate it into a better mood. So that's how we combat that depression, by elevating the mood state in our body. As you know, not every drugs have only one action in our body. They have multiple side effects. And just to mention a few, xerostomia, the mouth is dry, okay? Insomnia, anxiety, constipation. You know, there are a lot of stuff that may happen once we have specifically drugs that is being used for something. Remember, no drugs do one thing only. Hablar de farmacodinámica, eso significa de cómo es el movimiento de la droga en nuestro cuerpo. Hay medicamentos que nosotros usamos para bloquear esa enzima, okay, que se llama monoamine oxidasa, y al bloquear esa enzima, las moléculas o los niveles de serotonina o de norepinefrina o de dopamina se incrementan y esto va a estimular el sistema nervioso central para que haya un estado de ánimo y así combatir la depresión. Como siempre saben, no hay un solo medicamento que hace una sola acción. Siempre hay otras acciones. Lo que pasa es que se mira el modo más terapéutico, lo menos terapéutico. Y una de las cosas que siempre vamos a ver es casi siempre xerostomia, que la boca está seca y la lengua se siente como seca, ¿ok? Ansiedad, constipación, que no va mucho al baño o que va mucho al baño. Puede hacer muchas cosas, pero uno siempre clasifica la droga de acuerdo a su mayor efecto terapéutico. Okay, so going into another type of medication that is being used in depression, in chronic orofacial pain, in manic depression like bipolar diseases, in phobic attacks, okay, in schizophrenia, in which you lost the source of perception of reality, like, you know, what you see is not what it is there. Okay, for example, you hear somebody saying like the radio is talking to you. Okay, a horse is talking to you and you understand what he says. Well, that was a wrong example, but anyway, so something that's not common in reasoning, that is not even real, okay, that you feel like you could fly, that's not something that is coping with reality, right? Okay. Otra cosa que vamos a hablar es los otros tipos de medicamentos que son usados en la depresión, en la fatiga crónica, en dolores orofaciales, en depresiones maníacas, como como los desórdenes bipolares, en fobias, okay, en esquizofrenia. Que esquizofrenia es cuando uno pierde la pérdida de lo que es real, okay, como que estaba diciendo ahorita que como que un perro te diga, hola Dante, ¿cómo tú estás?
cómo está todo. Y que yo hable con él como que él y yo hablamos como dos seres humanos. O que yo diga, pero yo creo que yo puedo volar. Yo creo que puedo levitar y volar. ¿Okay? Esas cositas que no son en base a la realidad. So how is it that this SSRI works? Well, they block the reuptake of serotonin and norepinephrine and dopamine. And by doing that, the neurotransmitters levels of each one of them will increase, and that will elevate the mood, and will take you out of that depression state. So, ¿cómo es que trabaja estos medicamentos? Esto bloquea el que se vuelva a volver a usar, a reabsorber la serotonina, la norepinefrina y la dopamina. Al bloquearlo, estas cantidades de neurotransmisores se van a acumular en la sangre, ¿ok? Y esto va a elevar el estado de ánimo tuyo. Y así es como trabaja esto. One thing that is kind of concerning, let's say, okay, for those that do not know, that normally drugs that are used to treat this state of depressions, okay, any of these antidepressants will still work, but after like 2 months, because it takes the body a lot to break things up and to initiate a specific stimulus. Like catecholamines, like dopamines and norepinephrine, they are excitatory neurotransmitters, and that's what's going to start changing the mood in our depressive state. Normalmente nosotros tenemos una sustancia que se conoce como catecolaminas, y es interesante el mirar el que los antidepresivos normalmente empiezan a funcionar de verdad después de 2 meses, más o menos, y se van incrementando sus niveles hasta que ese nivel de depresión se va, ya que la dopamina y la norepinefrina están ahí para darnos más energía. So, al usar medicamentos que bloqueen esto, hay que esperar un tiempo a que esto empiece a elevarse, a subirse, y así hacer el efecto que uno quiere para que el paciente o nosotros mismos podamos sentirnos fuera de ese estado depresivo. Now, normally, when we talk about excretion, we talk about pharmacokinetics, how the body gets rid of it. Cuando estamos hablando de cómo ya eliminar lo que estamos viendo o lo que tomamos, eso se llama farmacokinético, ¿ok? Como nosotros lo eliminamos por la orina. Normally we eliminate that through the urine, which urine always, remember that, urine always excrete metabolic waste. Alright? So recuérdate que los riñones a través de la orina es que botan los desperdicios metabólicos. Alright? So normally that has a 24-hour period in which your body just flushing it and you throwing it away. Okay? So normalmente tenemos unos 24 horas en el cual tus riñones están trabajando fuerte para eliminar medicamentos, drogas, ¿ok? Y usualmente uno lo puede ver eso en los medicamentos, te dice el half-life de los medicamentos, como un ejemplo que diga 24 horas. Es decir, que ese medicamento que tomaste pues, puede durar 24 horas circulando y después tu cuerpo lo elimina. So when we talk about half-life, that many drugs, they will always write it down like 24 hours or 18 hours or 7 hours or 3 hours. That means that if the half-life of any given medication is 24 hours, that means that it will be circulating into your body, and then after 24 hours, your body will excrete it. All right? What you see here are kind of how we see the chromosomes, okay? You and I, all of us have 23 pairs of chromosomes. We have 22 pairs of autosomes. Auto means only one, okay? And then we have another pairs of sex chromosomes, which is the X and the Y. Nosotros estamos mirando aquí los cromosomas. Tú y yo tenemos 23 pares de cromosomas. Pero cuando nos referimos a solamente uno solo, le decimos autosoma. So, tenemos 22 autosomas y un autosoma de sexo. De sexo quiere decir que va a identificar si es una hembrita o si es un varón. So right now, you're going to get 22 pairs from your dad, 22 pairs from your mom. Okay?
And that's how we have 46 chromosomes. And what are they? They have specific instructions in how to make specific proteins, like how big you're going to be, how tall you're going to be, how muscular you're going to be, how you're going to perhaps have your color of hair, the color of the eyes, how to make proteins per se. If you have two X chromosomes, like you can see here, that means that you are a female. If you have an X and Y, that little one, it means that you are a male. So that's how we identify through sex chromosome if this baby is going to be either a gender in female or a male. This is what normally we look for. Okay. Now let me do something else. As I was saying, let me see if I could do this. Yes. If by any chance you get a sex chromosome from dad that has the X, and you get a sex chromosome from mom that have the X, then you will be a female. If by any chance you get the X chromosome from dad, I'm sorry, you get the X chromosome from mom and then the Y chromosome from dad, then you get a male. So that's how we identify if it's a gender, if the sex of that human being is either a female or a male. Esto que está aquí, lo que me deja saber a mí, déjame borrar aquí. Me deja saber a mí que si lo que yo voy a tener es una hembrita o un varoncito. Por ejemplo, en los cromosomas, en los autosomas de sexo, en el sex chromosome, ¿ok? Si viene una X, así como tú estás viendo aquí, eso representa una hembrita. Y si viene una Y pequeñita, como tú ves aquí, es un varoncito. So, si del esperma de tu papá, lo que vino fue una X, y del huevo de tu mamá, lo que vino es una X, pues ahora tenemos una hembrita. Si por cosas del destino, por parte de papá, tenemos una Y y por parte de mamá tenemos una X, como este caso que está aquí, entonces tenemos un varoncito. So, esto es lo que determina si es varón o es hembra. Now, karyotype. Karyo means nucleus and type of nucleus. So, a karyotype is a study that analyzes what is in the nucleus. ¿Qué es un cariotipo? Cario significa núcleos y tipo de núcleo. So, cuando se hace un examen de cariotipo, lo que estamos es buscando qué información analítica hay dentro del núcleo. Now, si ustedes pueden mirar aquí, donde está el número 1, voy a ponerle una flechita. Aquí, una rayita aquí, el número 1. Aquí hay un par de cromosomas. Cuando es uno solo se le dice autosomas. There is a pair of chromosomes. When there are only one, we call it autosomes. Okay. Now, each little lines that you see there corresponds to a protein gene. In other words, the instruction in how to make a specific protein. Aquí en el número 1, cada rayita negra que tú ves ahí es un gene. Ese gene tiene la información para hacer una proteína. Normally, we have 2,000 genes. Okay, normally, okay, in one chromosome. It means 2,000 different informations to make something within your body. Esto significa que normalmente en un autosoma, en un cromosoma, tenemos 2,000 genes. Y cada gene es la codificación genética para hacer algo en tu cuerpo, una proteína. So, if you look at chromosome number 1, okay, right here to your left, okay, it says amylase. It means that in the chromosomes number 1, we have the instruction to make this enzyme amylase. And what does this enzyme is going to do? It's going to break down amylose, a type of sugar, starch. If you have a defect in chromosome number 1 in the amylase enzyme and you don't have that enzyme, or you have it with a defect, you won't be able to break down starch, that glucose. You're not going to die, but it's going to be very uncomfortable for you. So, si tú miras aquí en el cromosoma número 1, por ejemplo, ¿okay? Tiene ahí, en ese cromosoma, ese autosoma 1, hay mucha información para hacer diferentes proteínas, pero vamos a hablar de una sola, amilasa. La amilasa está aquí en este cromosoma 1, ¿ok? ¿Qué pasa? Si hay un defecto en una sola línea de esta donde se produce la amilasa, esta enzima rompe los carbohidratos, ¿ok? Rompe la amilosa.
Y si tú no tienes esa enzima correctamente, pues tú no puedes romper o absorber o digerir ese carbohidrato, ese azúcar, ¿ok? Entonces tú no vas a estar saludable, tú vas a tener un problema, no necesariamente te vas a morir, pero va a ser un poco difícil para tú poder adaptarte a que no tienes esa enzima porque te va a quemar todo lo que contenga amilosa, ¿ok? Y asimismo, en todos los otros, si en alguno de los cromosomas hay un defecto en uno de los genes, pues ese defecto va a hacer posible que tú tengas un problema o una enfermedad genética. And that goes for the rest. In all of them, if there is a defect in one gene, that means that that gene will not be able to make the specific protein that it's supposed to do, or enzyme, and because of that, you won't be able to have a good or a standard or a normal metabolism or biochemical reaction. Therefore, you will have some sickness, which will be like geneticals, through genes, that you were born with it. And it's very sad to say, today's day, we could, before have children, we could do a karyotype exam, and that could actually give you a good percentage if your kid with your partner may be prone to any genetical diseases. Y lo bueno que hay hoy en día es que haciendo este estudio, antes de nosotros tener un hijo, pues podemos mirar, dependiendo cómo está tu estudio del núcleo tuyo y del mío, de la mujer y del hombre, y mirar si el hijo que pueden tener puede tener un defecto genético. Y eso es algo que, si lo podemos hacer con tiempo, pues podemos evitar de que nuestros hijos o el futuro venga con un problema genético con este tipo de estudio que tenemos ahora. Eso es algo muy importante de estudiar y de saber. Okay, so from another point of view, let me just show you, to make it a little more easy. Okay, each black line you see here, each black line here is a gene. A gene has all the information in making a protein, something in your body. Okay, so for example, in this autosome 11 here, if you have a problem in this melanin, the gene that has the instructor to make melanin, the body won't be able to make melanin, and then you will be suffering from albinism. So, mirando esto que está aquí, ¿verdad? Cada línea negra que vemos aquí, ¿verdad? Esta línea negra, por ejemplo, aquí, es un gene, el cual tiene la información genética de cómo hacer algo. Si vamos al autosoma número 11, ¿ok? Aquí está la información genética en esta línea que está acá de hacer la melanina. La melanina es lo que te da el color de la piel, ¿verdad? Pero si hay un defecto en la melanina, en esta genética, en este gene, y no se puede hacer la melanina, pues entonces ahora tú no vas a tener color y vas a ser lo que le llaman el albino. ¿Ok? So, esto es más o menos para que tengan una idea de que las concentraciones o los defectos genéticos que nosotros podemos ver pueden predisponer enfermedades en el futuro. Y sí se ha visto que aquí, en estudios que se ha hecho, hay problemas genéticos relacionados con la depresión. So these anomalies in these enzymes or defects will predispose the patient into a specific disease. And that is the correlation that they have in terms of the genetics predisposition of anomalies within genes that actually are related to depression. Okay? Then we have a few classes of antidepressants. We have the selective serotonin reuptake inhibitors, means blockers. Okay, we have also the serotonin norepinephrine reuptake inhibitors. We have the tricyclic antidepressants, the atypical antidepressants, and the monoamine oxidase inhibitors. Now, the most common one of the selective serotonin reuptake inhibitors, everybody knows them for Prozac, or fluoxetine. So that is the number 31 most prescribed drugs in here in the United States, okay? Because it blocks the uptake of serotonin. And the pharmacodynamic goes as it blocks synaptic reuptake of serotonin, which will induce an elevation or accumulation of the serotonin, which will end up in causing a better state of mood, okay?
So, tenemos varias clases de antidepresivos, como son el 1, 2, 3, 4, 5 y el 6. Muy comúnmente tenemos el número 1, que se conoce como el Prozac, ¿ok? Y ese Prozac es el número 31 de la droga más vendida aquí en los Estados Unidos porque bloquea la reabsorción de serotoninas. Y de la forma que esto trabaja es que al él bloquear a nivel sináptico esa reabsorción de la serotonina, se va a acumular la serotonina y eso va a crear o va a inducir a que el paciente tenga un mejor estado de ánimo. Así es como trabaja esto. Okay, so if we move forward with the NRDIs, okay, normally these are, remember, blockers of norepinephrine and dopamine reuptake at the synaptic cleft, or the synaptic nuts. The way this works is the same way, it will block the synaptic reuptake of norepinephrine and dopamine, and that will, again, if you block that we're not going to break apart the norepinephrine or dopamine. So if we block that action, then we're going to have an accumulation of norepinephrine and dopamine. Therefore, that will elevate everything else, and that will induce to a lot of more energy, to an increased energy level. So, una vez más, ¿qué es lo que hace este medicamento o estos bloqueadores de medicamentos específicamente? Es que al bloquear la acción de romper o de parar que se rompa, que se pueda quitar molecularmente la norepinefrina o la dopamina, como hay un bloqueador de eso que evita que esa enzima lo rompa, se pueda reabsorber, ¿ok? Lo que hace es que al estar bloqueado se acumula en grandes cantidades, y lo que uno espera es que estas cantidades, como sube, de esa misma forma incremente los niveles de energía y por ende le quite ese modo de estrés o ese modo de depresión o ese modo de estado de ánimo. Eso es lo que hacen este tipo de medicamentos, y casi todos son así. Se especifican en una área especial en donde podemos tener una reacción o una reabsorción, ya sea de melatonina, de serotonina, de norepinefrina, de dopamina, ¿ok? Las catecolaminas, otra vez, que es lo mismo, ¿ok? La acetilcolina. So esos neurotransmisores que tenemos, those neurotransmitters that we have, we could block the action of reabsorption, or we could just allow the reabsorption to occur. Podemos nosotros en estas todas categorías permitir que todos estos neurotransmisores se puedan reabsorber y reusar o bloquear para que esto dure más tiempo en hacer más efecto del que uno quiera. We finish. Acabamos. These are the references so that you know that whatever I'm bringing to you is coming from science. Estas son las referencias donde dice que todo lo que yo traigo viene directamente de ciencias, de estudios. I hope you have learned a little bit, and that will make your life easier and better to understand this difficult condition. Espero que hayas aprendido algo y que esto te haya ayudado a aprender a reconocer un poquito esta condición tan difícil. Okay, we have finished. We come to the end. Right now, I'm going to get my tea. This is, my tea, my jasmine tea. I control part of my diabetes, okay, with this. Llegamos al final. Estoy tomándome mi té, okay. Mi té de jazmín, y con esto tú sabes que controlo parte de mi diabetes, okay. Take care. We still are in this pandemic with this coronavirus. That's why you see this background of the corona. Still be safe. Get your vaccine. Keep apart. 6 feet away. Wash your hand. Protect yourself. Wear your face mask. Wear your face mask. No hemos acabado esta pandemia, todavía estamos en ella. Por favor, mantén tu mascarilla, lávate las manos, ponte tu vacuna y cuídate. I hope you have learned something, and I hope you have learned how to identify little cues when we perceive that someone may be in an anxiety or in a depressed state mode. Espero que hayas aprendido algo.
de cómo poder diferenciar o mirar lo que es una ansiedad, lo que es un estado de depresión, ¿ok? Y que sea positivo para ti. Thank you very much and bye bye.